Somos IDEFUB Juvenil, un ministerio apasionado por la presencia de Dios. Queremos llevar el mensaje de Jesús a toda la juventud de Colombia. Te invitamos a este lugar para que disfrutes con nosotros la bendición de ser hijos de Dios. Nuestra reunión juvenil comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Un legado grande, poderoso, que queremos alcanzar para cumplir tu labor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Déjeme contarle un poquito el contexto de la carta a los filipenses. La escribe el apóstol Pablo cuando está preso en Roma, y es de las últimas cartas que él escribe, porque ya su tiempo, su ministerio está a punto de terminar. Y cuando, bueno, en la historia de Pablo es muy curiosa, porque él escribe esta carta 10 años después de haber fundado la iglesia de Filipo, en la ciudad de Filipos. Él 10 años la funda, y 10 años después está escribiendo esta carta. Él más o menos la funda, yo tengo la fecha acá, hacia el año 50 después de Cristo, y esta carta está escrita hacia el año 61 después de Cristo. Es decir, él escribe esta carta cuando ya han pasado 10 años de que Pablo ha fundado esta iglesia. Ahora, Pablo está preso en Roma. ¿Por qué está preso en Roma? Si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, usted sabe que el apóstol Pablo es pedido a muerte por los sacerdotes, al igual que Cristo, a causa de su predicación. Así que en Jerusalén tratan de agarrarlo, pero para que él se pueda defender, él apela a Félix, el gobernador, y él apela al César, porque él es ciudadano romano. No solamente era hebreo, sino que él tenía ciudadanía romana. Así que él apela al emperador, él dice: quiero presentarme delante del emperador porque yo soy también de Roma. Y tienen que sacarlo de la ciudad con alguaciles, con protección, porque en la noche querían matarlo. Así que lo sacan protegido, y en un barco lo llevan rumbo a Roma. Usted sabe la historia. En el barco, ¿qué pasa con el barco? Camino hacia Roma, hay un naufragio, ¿no? El barco se hunde, terminan todos en una isla llamada Malta, y en esa isla también pasan algunas cosas, pero Pablo sigue su camino rumbo a Roma y llega por fin delante del emperador. Yo no sé si usted sabe, pero Pablo alcanza a estar, después de su juicio, 3 años vivo en Roma, y después de 3 años vivo en Roma, lo decapitan. Esa es la forma en que muere el apóstol Pablo, le quitan la cabeza. Y estando en sus últimas, en la cárcel, en la prisión, ya está muy anciano Pablo también, envía esta carta a la iglesia amada de Filipo. Él ama esta iglesia, fue una de las iglesias que fundó en su primer viaje misionero. Así que les envía una carta, y la carta que les envía es una instrucción de qué deben hacer cuando él ya no esté. O sea, son instrucciones. Él como que trata de escribirles: yo me voy, tengo que irme, mi tiempo terminó aquí en la tierra, así que les envío las instrucciones necesarias para que ustedes puedan saber qué hacer cuando yo ya no esté. De una u otra manera, esta carta es un legado de Pablo. Y yo quiero que leamos nuevamente el texto, ya entendiendo el contexto de lo que está allí, pero quiero que lo hagamos en la Nueva Traducción Internacional. ¿La tenemos ahí, Liz? ¿La Nueva Versión Internacional? Si no, yo la busco aquí, que es un poquito más clara respecto a este texto, porque es muy interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Entonces déjeme buscar la Nueva Versión Internacional para que nos quede mucho más claro allí. Dice así. Usted ¿la tenemos en la pantalla? ¿No tenemos esa versión? ¿Sí? Ok, ponlo. Nueva Versión Internacional. Esta es, ok. Dice, mire esto: por lo demás, hermanos míos. Acuérdense que es el apóstol Pablo desde la prisión escribiendo un mensaje a su amada iglesia de Filipo. Dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. 2. Cuídense de esos perros. Note la expresión que usa el apóstol Pablo. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal,
Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, versículo 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza ¿en qué? En esfuerzos humanos. Tengan en cuenta todas esas frases del apóstol Pablo. 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Versículo 5. Circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Versículo 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Versículo 9. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Ahora ve al 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Versículo 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es una tremenda carta porque el apóstol Pablo está dando la dirección a la iglesia de Filipo de qué hacer cuando él ya no esté. Y segundo, porque el apóstol Pablo quiere dejar una tremenda enseñanza a la iglesia de Filipo. Y la enseñanza es esta: hay un legado que alcanzar, hay una corona que conseguir. Pero esa corona y ese legado que Dios te permite alcanzar no se va a lograr sino solamente por el esfuerzo y por el sacrificio que tú hagas. Entonces aquí es donde yo quiero hacer una separación y quiero hacer una diferencia, porque mucha gente confunde legado con herencia. Diga conmigo herencia, diga conmigo legado. Pero legado no es herencia. Entonces déjeme rápidamente, solamente quiero poner la base de esto y explicarle lo que realmente significa legado. ¿Qué es herencia? Porque muchas veces lo confundimos esos dos términos. ¿Qué es herencia? Mire lo que es herencia. Herencia es una porción asignada por ley. Es tener la fe para apropiarme de todo lo que por gracia Cristo me ha asignado. Mire, para que me entienda en otras palabras, la herencia tiene que ver con algo que me es otorgado por la única razón de que soy hijo. Punto. O sea, la herencia tiene que ver con el derecho que tengo de recibir algo de parte del Padre porque soy hijo. La herencia usted en realidad no la gana. La herencia a usted se la dan por derecho propio. No sé si me entiende. No hay ningún argumento que usted haga, no hay ningún esfuerzo que usted haga, no hay ninguna cosa que usted haga para alcanzar la herencia. La herencia usted lo tiene sí o sí, porque es su derecho por ley. ¿Me está entendiendo qué es herencia? Entonces, hay unas cosas, escúcheme lo que le voy a enseñar, porque lo voy a sacar del mito de la iglesia del poco esfuerzo. Ahora, estoy hablándole a la generación del poco esfuerzo, y discúlpeme que se lo diga así, pero la generación millennial y centennial yo ya pasé por ahí, yo como que soy matusalenial o una vaina así, yo ya voy para los 30, pero la nueva generación, la generación de los millennial, o sea, los que tienen ahorita, a ver, los nacidos en el 2000, levante la mano. Los que no alcanzaron a ver las Torres Gemelas caerse, levante la mano. Ok, esa es la generación millennial, ¿sí?
Y la generación Centennial son los que ya vienen con el chip puesto. ¿Sí los ha visto? Mi bebé tiene 7 meses, pero maneja el celular de una forma. Él ya sabe para qué es el celular. Él no tiene problema con él. Lo agarra y él sabe que es para ponerle el dedito así y mover. Y es una cosa impresionante. Esa generación tiene una mala mentalidad que le ha causado la cultura. Y la mala mentalidad que tiene es que es la generación del poco esfuerzo. Y siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece muy curioso cada vez que veo la publicidad. ¿Por qué somos la generación del menos esfuerzo? ¿Por qué son la generación del menos esfuerzo? Porque hoy en día todo está a un clic de distancia. Es por esa razón. Ya ni siquiera mercado tenemos que hacer. Ahora tú puedes agarrar tu celular, ¿cierto? Descargas la aplicación de ¿cómo se llama? Merkeo, ¿no? Y muchas otras que ya han salido. Y ya mercamos por celular y te timbran a tu casa y te llega el mercado. Ya ni siquiera tenemos que escoger el mercado. ¿Nota? Todo está servido en bandeja de plata. ¿Sí? Ya ni siquiera tienes que trabajar, porque ahora aparece una publicidad de NextU que aparece un hombre en pijama, ¿lo han visto? Sentado en un sofá. ¿Sí? Y el otro que está, según la publicidad, esclavizándose, que es el mismo, pero el esclavo, le dice: oye, ¿qué hiciste para estar ahí? No, pues entré a NextU y estoy trabajando desde el sofá de mi casa. Y esa es la mentalidad que nos están metiendo. Según la cultura, a eso vamos a llegar. Entonces el joven cree hoy en día que no tiene que esforzarse por nada porque todo lo tiene a disposición. Y usted va a darse cuenta que la vida no es así. De hecho, siempre pongo como ejemplo a los atletas. Y siempre me ha impactado lo que hace el atleta, porque el atleta se prepara 4 años para correr 30 segundos. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? 4 años de entrenamiento para correr 30 segundos. Entonces ellos se esfuerzan su cuerpo, se sacrifican, tal vez se niegan a cosas, se niegan a alimentos que todos comemos. No pueden comer hamburguesas, ni malteadas, ni nada por el estilo, porque van a tener 30 segundos de gloria. No sé si me entienden. Entonces, como somos la generación del poco esfuerzo, somos también la generación que cuando llegamos a Cristo esperamos que Cristo todo nos lo dé. Y le voy a decir algo: si es cierto, Cristo nos da el 90% de las cosas. A eso que Cristo te da se llama herencia. ¿Dónde Cristo ganó la herencia que nos corresponde hoy en día? En la cruz del Calvario. Por eso tú ya no tienes que hacer sacrificio por la herencia, porque Él ya hizo el sacrificio para dártela. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué trae la cruz? Porque el problema es que creemos que la cruz solamente perdona, pero la cruz tiene un sinnúmero de beneficios que tú y yo tenemos por derecho propio. Por ejemplo, la sanidad. De hecho, le voy a decir algo: uno no ora para ser sano, uno declara que es sano. ¿Por qué uno no ora para ser sano? Porque uno está dudando. Cuando usted ora por ser sano, está dudando de la sanidad que Cristo ya le dio. Es algo que usted recibe. ¿Por qué? Por herencia. Usted es sano porque Cristo lo ganó. Amén. Otra cosa, libertad. Y aquí sí quiero parar un poco, porque el joven le tiene un miedo al diablo. No sé por qué esa tendencia a culpar al diablo de todo, ¿no? Es que el diablo esto, es que si caí es porque el diablo aquello. Usted viera, pastor, yo iba por la calle, me bajó los pantalones y yo caí sobre la muchacha. No fui yo, fue el diablo. Es que es muy malo. ¿Sí? Diga conmigo: la libertad Cristo la ganó en la cruz. Entonces usted es libre por derecho propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más se ganó en la cruz? En la cruz usted ganó poder y autoridad. Usted no tiene que reclamar el poder y la autoridad como algo que no. Usted la recibe porque es su derecho como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que usted gana por herencia, por derecho propio. Pero hay otras cosas que usted sí tiene que pelearlas en la vida. Hay cosas, le voy a decir algo, de las cosas que más cuesta, y lo estoy viendo, bueno, claro que es puente. Le voy a echar la culpa al puente. ¿Listo, ministros? Voy a echarle la culpa al puente.
puente del diablo, te reprendo. Pero después de un encuentro de 90 y algo de más de jóvenes, que aquí solamente estemos el 20% de ese encuentro, es la muestra de que no le enseñamos a nuestra generación a pelear por sostenerse en la fe. Le voy a decir algo: déjese del mito de que llegar a Cristo es sencillo o que mantenerse en Cristo es fácil. No es fácil. Le voy a decir algo con toda, menos mal somos poquitos, así que puedo sacar las ropas a solear, ¿no? Son más las veces que yo he sentido de renunciar que de quedarme. Seguro. De hecho, hasta uno piensa el terrible pensamiento macabro y del diablo, de que afuera le iba a uno mejor. ¿Sí o no? ¿Lo ha pensado o solamente he sido yo el pecador? Usted lo ha pensado, ¿verdad? Usted ha dicho: yo cuando estaba afuera me iba mejor, ¿cierto? Cuando estaba afuera no tenía el rollo que tengo ahora aquí. Por eso le quiero decir algo: por eso el evangelio se trata para gente, o es para gente valiente, no para cobardes. Porque es fácil para el cobarde huir, es fácil para el cobarde renunciar, es fácil para el cobarde decir: prefiero seguir allá afuera que esforzarme por alcanzar algo en Cristo. Y usted se va a dar cuenta de algo, mi querido joven: permanecer es un asunto de valientes. ¿Y por qué titulé? Den un aplauso a Dios por eso. ¿Y por qué titulamos esta predicación? Y a usted le va a parecer chistoso, pero ¿por qué? Porque Dios me habló esta semana. Titulé peleando por el legado, defendiendo el legado. Fue porque hace unos meses atrás vi una película que se titula Creed 2. ¿La ha visto? Es muy buena, es muy chévere. Pues para los que les gusta este tipo de películas. Es la película que muestra la historia de dos boxeadores jóvenes, y ellos son hijos de dos boxeadores grandes en la historia. Uno es el hijo de Creed, ¿sí? Y el otro es el hijo de un ruso que no recuerdo el nombre, también muy famoso por allá por los 80s. ¿Cuál es la trama de la película? Sí, spoiler y qué. La trama de la película es que ellos dos van a defender, van a pelear, van a boxear, van a pelear por defender no solamente un cinturón, sino el legado que un día sus padres le dejaron a ambos. La diferencia es que Creed ya no tiene a su padre vivo, murió en una pelea, y murió en la pelea del papá del otro contrincante. No sé si me entiende. O sea, la trama es que él va a pelear contra el hijo del que mató a su padre. Entonces la trama es bastante interesante, ¿no? Porque está toda la lucha, no solamente la pelea física, sino está toda la lucha interna de este boxeador, decir, cómo no solamente termino con esta pelea, sino termino también con la frustración que me causa que en el pasado mi padre haya muerto por una pelea. Y por eso le pusimos los guantes de boxeo y todo el asunto, porque Dios me habló por medio de esa película. ¿Por qué me habló por esa película? Porque Dios, sentía el mensaje de Dios que decía: tu padre ya murió por algo y tú no lo estás peleando. Hasta las películas hablan de Dios. No, el padre muere por algo. Ahora él está defendiendo eso por lo cual el padre ya murió. Entonces el asunto del evangelio no es solamente recibir los beneficios de la herencia de Dios, sino pelear por lo que él ya peleó. No sé si me están entendiendo. El asunto del evangelio, y por eso hacemos un campamento llamado Reformados, es que tú, joven, alcances a entender y comprendas que llegar al evangelio no es solamente la vida de bendición, de buenas cosas, la vida de la alegría y del gozo, sino que también es la vida del enfrentarse a los gigantes para cuidar lo que un día Dios nos entregó. Entonces los que llegaron de encuentro están en esa pelea. Ya me escribió uno hace poquito: Jeffer, si me estás viendo, Dios te bendiga. Me escribió, me dijo: ministro, me siento mal,
estoy en dificultad. Le dije, pero ¿dónde estás? Me dijo, no voy hoy. Le dije, bueno, el principio de tus batallas va a ser que te olvides del que ya venció por ti. Porque tú estás en una batalla. Ahorita me decías que es muy difícil. Yo quiero servir a Dios, pero está el enemigo como el chanclas, ¿no? Me tiene ahorita contra las lonas, me tiene arrinconado. Ante eso, no hay una sola forma de salir de allí. Usted no puede decirle en una pelea de boxeo al chanclas, no, deje así, ya, no, usted no puede. La única forma de salir de ahí, ¿cómo es? Peleando, ¿sí o no? No hay otra forma. Dígale que tiene a su lado, la única forma de sostenerte en Cristo es peleando. Entonces, la herencia son los beneficios que trae la cruz de Cristo. Romanos 8:17, rápido. Romanos 8:17. ¿Qué es la herencia? Para que usted me entienda la diferencia. Herencia, Romanos 8:17. Mire lo que dice acá. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos. Mire, eso es muy poderoso. Yo no sé si usted, mire, es que Pablo es un hombre muy entendido, no solamente en la ley de Dios, porque él es fariseo, o era fariseo. Dice, no solamente somos herederos por ser hijos, sino que somos coherederos. ¿Con quién? O sea, le voy a decir algo, nos pone a la par de Cristo. Y él dice, lo que Cristo tiene por derecho, tú también tienes el derecho de recibirlo. Apláudele a Jesús por eso. Entonces dice, y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la herencia, vuelve a la herencia, Liz, la herencia es algo que Cristo ya ganó y que nosotros debemos apropiarnos por medio de la fe, porque Él ya lo asignó, Él ya lo ganó. Entonces vuelvo a leer la definición. Es tener la fe para apropiarme de todo lo que por gracia Cristo me ha asignado. Eso es herencia, eso es herencia. Ahora, ¿qué es legado? Porque hay una diferencia. ¿Qué es legado? Legado. Dale, Liz. Legado viene de una palabra latina que hace referencia a delegar. Pero si usted la busca en un diccionario, solo aparece esa frase, delegar. Pero cuando usted la busca en un diccionario bíblico, legado dice pasar una idea o una capacidad a otra persona. Es una transferencia de valores. ¿Transferencia de qué? De valores. O sea, el legado tiene que ver con la transmisión, no de beneficios como lo hace la herencia, sino que tiene que ver con la transmisión de ideas o de valores. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Entonces, le explico rápido. El legado hace referencia, de hecho, en la antigüedad a los que llevaban mensajes, a los embajadores, se les llamaba legacies en francés. No sé cómo se pronuncia, no está Joana, no. ¿Sí? Legacies, así es, no conozco el francés, pero se les llamaba legacies a aquellos que eran embajadores de un mensaje. Embajadores de un mensaje. A ellos se les llamaba legacies. O sea, para que usted, a ver, ¿qué es un embajador? ¿Alguien puede decirme? Un representante. ¿Representante de qué? En este caso de un país, ¿verdad? Ante otro país. El embajador es la cara de una nación frente a otra nación. Entonces tenemos un embajador en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Un embajador colombiano en Estados Unidos. Si ese embajador colombiano en Estados Unidos se equivoca,
No van a decir se equivocó el embajador de los Estados Unidos, van a decir se equivocó toda Colombia, porque ¿para qué mandan a ese embajador entonces? ¿Cierto? Entonces, te voy a decir algo más. Tú eres embajador del cielo. Para 4 más. ¿Cuántos embajadores del cielo hay acá? Mire, te voy a decir algo. Cristo no es un mal inversionista, es judío. Y si se invirtió tanto en usted y se ha peleado tanto en usted, no es para que usted sea el lindo de la iglesia y la estrella del lugar. No, es para que usted sea el embajador de él. No sé si... Pero por favor recíbalo, no sea emocional. Yo soy, mire, cuando la gente lo ve a usted, cuando ven al embajador de Colombia en Estados Unidos, ven a la nación de Colombia. No sé si me entiende. Cuando lo ven a usted, no lo tienen que ver a usted, tienen que ver a quién, a Cristo, porque usted es el embajador de Cristo. Si no lo ven, es porque tú eres una persona que solamente está trabajando por la herencia, pero no está trabajando por el legado. Salte del evangelio. Mire, es que cuando hay un evangelio que solamente depende de la herencia, con el tiempo te vas a acabar y te vas a desgastar y te vas a ir. Te voy a decir por qué. Porque la herencia son dones que Dios da, pero que hay momentos donde Dios dice: no te voy a dar más la herencia, porque necesito que camines en rectitud. Y cuando la herencia se acaba, entonces mucha gente saca la maleta y es más fácil decir: pues yo me voy entonces. Pero cuando la gente trabaja por legado, usted va a darse cuenta de algo. No importa si no hay herencia, yo quiero dejar legado. ¿A usted no le gustaría que su nombre fuera conocido en las generaciones futuras? Pero no por tu ropa y no por tu fama o no por tu dinero, porque le voy a decir algo: con el tiempo ese tipo de cosas acaban, sino que seas reconocido porque hiciste algo por las generaciones que vienen. Entonces, en esta iglesia Dios está formando un pueblo. Desde hace como 3 años venimos trabajando en eso, que no solamente somos una generación cristiana que recibe los beneficios de la cruz, sino que somos una generación de jóvenes que entiende que tiene que dejar un legado en la tierra. Tenemos que dejar un legado, que en algún momento, si van a hablar de nosotros, hablen de las luchas que tuvimos por la generación que viene. Tú no tienes hijos ahorita, yo ya tengo uno, pero cuando los tengas vas a saber. Mire, yo una vez reflexionaba en esto, mi querido joven. Cuando yo salí del colegio, 2006 salí yo de esto. Algunos de ustedes estaban apenas en el jardín. Yo salí en el 2006. Yo me gradué en el 2006. Yo recuerdo que en esa época ya de por sí era muy difícil el colegio. Yo estudié en distrital. A mí no me tocó como ustedes, cachetudos. A mí me tocó distrital, en donde se paga una vez al año. Distrital, ¿sí? Y yo recuerdo que ya en esa época era bastante difícil el colegio, bastante difícil. Le estoy hablando, tampoco somos tan viejos, ¿no? Pero le estoy hablando de que ya en ese momento había mucha perversión, había muchas dificultades. Yo recuerdo que ya de por sí a las salidas de los colegios ya nos esperaban con vicio, estaban los jíbaros esperando, ¿no? Entonces estaba la señora de la papa chorreada y el jíbaro. Así era, tal cual. Y ya había pandillas. Yo recuerdo que una vez hasta quedé envuelto en una, no porque era barrista ni nada, sino por sapo. Estaba ahí al lado de un amigo echando rulo, y el amigo tenía la camiseta de Millonarios y llegaron los de Santa Fe y corran, y yo corría, pues yo no tenía nada, yo ni siquiera soy hincha de los de Bogotá, a mí me gustan otros equipos, y yo corría, yo decía, pero yo ¿por qué corro? Y porque si no lo matan por sapo. Entonces ya de por sí en esa época era difícil. Ahora, hace mucho tiempo que yo no entro a un colegio, ni sé cómo se ve un colegio, pero si en ese momento era difícil, no me imagino ahorita. Ahorita debe ser una cosa, ¿no? De hecho, los mismos niños que vienen a la iglesia los domingos ya nos cuentan historias, dicen: no, sí, mi colegio, pero niños de 12 años, no, mi colegio ya, ¿sí? En mi época era revista escondida, para que me entiendan, ¿no? No, desde allá, no, con las tablets, los celulares, ya eso en el patio, vamos pornografía,
ya es normal. No sé si me entienden. Ya los jíbaros no nos esperan a la salida, ya los jíbaros entran y sí, ya estudian con nosotros, es mi compañero de al lado. Soy entonces, sí, soy yo. Entonces, si ahorita está, ahora piensen esto. Si ahorita está difícil, ¿qué verán nuestros hijos? Porque tú dices, yo no tengo hijos ahorita, pero los quiero tener. Ok, pregúntate esto. ¿Qué va a tener que afrontar tu hijo cuando él esté en el colegio? Ahora, no es un asunto de asustarnos y de decir, entonces mejor no tengo hijos. No, esa es la frase cobarde del que quiere salir. Entonces yo prefiero no traer hijos a este mundo criminal. Sí, pero es la frase cobarde, ¿no? La frase cobarde, las frases cobardes son: es mejor sacar la maleta y no hacer nada. Esa es la frase, eso es lo más fácil de hacer. No, pues entonces no hagamos nada, yo para qué me caso, yo no tengo hijos, mejor para qué traer a sufrir a este mundo. Bueno, ¿y por qué no tener la mentalidad de traer hijos para corregir el mundo, por ejemplo? No sé si me entiende. Es preferible que el Hijo de Dios llene esto de hijos para que juntos enderecemos el mundo y no dejar de tenerlos porque el mundo ya se perdió. Entonces somos como ese pensamiento apocalíptico, ¿no? Esto se acabó, apague y vámonos, van a quedar las cucarachas nomás. ¿Y por qué no más bien transformamos esto? ¿Y por qué no más bien nos unimos a hacer luz? Por eso hablamos de la luz en la fiesta, ¿no? ¿Por qué no nos unimos a hacer luz en la tierra? Pero usted va a darse cuenta de algo, y con esto quiero ir cerrando, de que tener legado o dejar legado o adquirir legado requiere de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Y aquí es donde la gente ya no le entra de frente, porque aquí la gente dice, porque la gente prefiere tener beneficios y no querer renunciar a nada. Por eso mire lo que es legado: tener la fe, la segunda parte, tener la fe para desprenderme de todo lo que he ganado en mis fuerzas por amor a Cristo. O sea, a ver. Herencia. Pon herencia, Liz, por favor. Herencia. Herencia es tener la fe para apropiarme de todo lo que por gracia Cristo me ha. O sea, ¿qué es herencia? Tener la fe para apropiarme. Lo que Cristo ha ganado, yo me apropio de eso. Pero ¿qué es legado? Tener la fe para desprenderme de todo lo que he ganado en mis fuerzas por amor a Cristo. Parece una contradicción, ¿verdad? Usted dice, pero se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Lo que pasa es que algunos viven por herencia y hay otra etapa de la vida en donde vas a empezar a vivir por el legado. Hay gente que va a llegar, mire, hay gente que va a llegar a una etapa en su vida en donde ya no solamente se va a aferrar de la herencia, sino que va a decirle a Dios: Dios, si tengo que desprenderme de la herencia con tal de salvar al mundo entero, yo me desprendo de la herencia. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Y le voy a decir algo más para que usted se embale más. Si usted está aquí es porque Dios quiere hacerlo con usted. Se embaló. Y si viene por primera vez, bienvenido al camino del legado. Porque Dios, a ver, y es que yo quiero que lo leamos del apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo es impresionante. El apóstol Pablo es impresionante, porque el apóstol Pablo de hecho dice: si hay alguien que quiera enorgullecerse de lo que tiene, yo sería el adecuado. Mire, el apóstol Pablo no era, es que si usted se da cuenta en la Biblia, la mayoría de hombres bíblicos son como medio gañancitos, ¿no? Son como, mire, Moisés fue escogido cuando mató a un egipcio. No sé si me entiende. Entonces era como medio dudosa la procedencia. Gedeón fue escogido y el mismo Gedeón dice: pero ¿por qué me escoge a mí si soy de una tribu pequeña y mi familia es pobre? ¿Nota? Si usted mira a David fue escogido como rey, pero usted dése cuenta de algo: David primero en la casa no lo quería. O
¿Se acuerda que va el profeta y dice, pero ¿tienes más hijos? Y el papá, no. Ah, sí. Llámeme al, ¿cómo se llama este muchacho? Llámelo. No lo querían en la casa, ni siquiera los hermanos. Le voy a decir por qué. Porque hay una parte en la Biblia cuando él les va a llevar alimento, el papá lo envía a que les lleve alimento porque los hermanos están peleando, están en la guerra. ¿Sí? ¿Se ha leído ese texto? ¿Sí? Y él llega todo, no llega todo feliz a llevarles el almuerzo. Y los hermanos le dicen, ¿a qué viniste? Eres un chismoso, viniste fue a parar oreja, ¿no? No, yo vine fue porque mi papá no me mandó con, o sea, no sé si nota que los mismos hermanos no. Entonces, Pedro, ¿quién era Pedro? Era un pescador, pero es que en esa época el ser pescador era un trabajo no muy bien visto, ¿no? Era del vulgo, no sabían leer, no sabían escribir. Y Cristo a todos los escogió, Dios a todos los escogió. Pero Pablo es uno entre pocos, incluyendo a Daniel, yo creo, que son de los pocos que tienen linaje. Entonces Dios ve a Pablo y lo escoge. Entonces cuando Pablo escribe la carta, Pablo dice, si hay alguien que tiene que enorgullecerse de lo que tiene y de lo que es, soy yo. Y mire lo que dice. Entonces vuelve Liz al versículo, capítulo 3, versículo 4. 3:4 en la Nueva Versión Internacional, por favor. Filipenses 3. ¿En dónde estás, Liz? Filipenses 3:4 en la Nueva Versión Internacional. Dice, mire lo que dice el apóstol Pablo: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y después dice 5: circuncidado al 8º día. O sea, ahí lo que está diciendo él es que él está orgulloso de su nación, de su origen, para que usted me entienda, de su origen. Está orgulloso de quién es, de quién procede. O sea, soy del pueblo de Israel, soy del pacto de Abraham, por eso fui circuncidado el 8º día. O sea, él está orgulloso de su origen. Mire, Pablo se sentaba con los senadores de la época, para que usted me entienda. ¿Usted sabe por qué Pablo tiene ciudadanía romana? Nomás piensen eso, ¿no? Porque él apela al César. Eso es como tener ciudadanía norteamericana hoy en día. O sea, no era cualquier, ¿sí? O sea, él dice, yo tengo la ciudadanía romana, puedo apelar al César. Entonces, está orgulloso de su origen. Después dice, del pueblo de Israel, está orgulloso de su nacionalidad, ¿no? Del pueblo de Israel. Después dice, de la tribu de Benjamín, de su linaje, está orgulloso de su familia, de su linaje. Hebreo de pura cepa, está orgulloso de su cultura. Hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, orgulloso de su educación. De hecho, este versículo no lo dice, pero en Hechos dice que él era criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, si usted escudriña quién era Gamaliel, Gamaliel era uno de los rabinos filósofos más famosos de la época. Y Pablo fue estudiante de Gamaliel. O sea, él dice, yo soy fariseo de fariseos, criado a los pies de quién, ¿sí? De Harvard, pues, para que me diga, egresado de Harvard. O sea, Pablo no es cualquiera, ¿sí? Y después dice, sigue 6: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, está orgulloso de su religión. Mire, uno de los hombres más viscerales en la Biblia, o sea, de los hombres más apasionados en la Biblia, Pablo. Él está orgulloso de quién es, ¿sí? Después dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, soy intachable. O sea, él está orgulloso de su buen comportamiento, intachable. De hecho, la frase que usa es, soy intachable. Entonces,
Cuando dice todo eso, uno diría, claro, por eso fue escogido, claro, por eso tiene lo que tiene, cada con razón. Pero después el versículo 7 termina con esto, mire, versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y no, es que leer esta carta es, porque él dice, mire, él aprendió algo, para que usted lo note. Para dejar legado hay que aprender a ganar, pero también hay que aprender a perder. El que quiere dejar legado tiene que aprender no solamente a ganar, tiene que aprender a perder. Y no estoy hablando de una mentalidad, ¿cómo decirlo?, conformista, decir me tocó perder. No. Perder es de renuncia. Renuncio a eso. Le voy a decir algo, joven, yo sé que no es fácil sostenerse ante la debilidad, yo lo sé. Porque hay jóvenes aquí que dicen, es que usted no le entiende a uno, no es que usted no está en ese problema. No, yo sé lo que es estar ahí, porque a mí también me toca todos los días renunciar a algo. ¿Usted cree que no? Cada uno en nuestro diferente nivel, pero todos estamos expuestos a renunciar a algo. Y como somos embajadores de Cristo, tú y yo tomamos la decisión si cedemos a eso o si renunciamos a eso. ¿Qué va a pasar el día, mi querido joven, cuando entres a una gran empresa, a la multinacional? Estás trabajando por años para llegar allá, llegaste al puesto y un día tu jefe te dice, bueno, vamos a hacer algo, tú vas a firmar esto y vas a decir que costó un poquito más, ¿ok? Tu puesto depende de eso. Y ahí es cuando estamos, ahí sí, como se dice, contra las cuerdas. Porque si soy un embajador de Cristo, debería decir, por ahí no voy. Si me estás pidiendo que mienta y de hecho que sea corrupto, no voy por ahí. O vas a querer preservar tu posición y tu puesto y vas a decir, tranquilo jefe, cuente conmigo, que vale más. Porque si eres una persona de herencia, tal vez le vas a decir a tu jefe, no se preocupe, queda entre los dos. Pero si eres una persona de legado, vas a decirle, no, así me cueste el empleo, así me cueste el puesto que por años me he esforzado a alcanzar, no lo voy a hacer, porque yo soy embajador de Cristo y mi legado va a permanecer por encima de eso. Se lo está enseñando el apóstol Pablo. No sé si es que eso va a pasar. Eso le va a pasar. El que le ofrece el vicio, el que le ofrece esto por aquí, el que te ofrece un viaje pero con enredos, ¿qué va a pasar ese día que te suceda a ti? Va a permanecer tus principios. Por eso el legado es la transmisión de valores y de principios. O va a permanecer tu posición. Entonces dice el apóstol Pablo, vuelve al versículo 3:7 de Filipenses. En cuanto al celo perseguidor, 3:7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y me encanta el 8. El 8, dale al 8. Es más, mire esta frase. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. La vida del evangelio es una vida de constante sacrificio. Constante sacrificio. Ya me cansé de dar consejería de lo mismo. Consejería de sí, no te preocupes, Dios te va a dar. Mire, ya lo que Cristo dio se lo va a dar, punto. Confía en eso. Pero mi consejería de aquí en adelante va a ser un poquito a lo Marco Díaz. Porque es que mire, es que estamos acostumbrados a escuchar lo que queremos escuchar. No sé si me entienden. Pastor, es que vengo a que me dé un consejo. A mí siempre que me llegan así, digo, ¿qué quieres escuchar como para no perder tanto tiempo? No, dígame que puedo hacer tal cosa. Bueno, vaya, hágalo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Que no, yo soy tu papá. Soy el pastor de una iglesia, yo no soy tu papá. Si quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, ni siquiera necesitas venir a una consejería. Lo que necesitas es decir, sí, lo voy a hacer y punto.
Porque si vienes a hablarme a mí de un consejo, lo que te voy a decir es: sacrifícate. Es que Jesús lo dijo. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi seguidor, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, dice la palabra, y tome su cruz y sígame. ¿Usted sabe por qué la iglesia no se llena? Porque nadie le predican de esto. La iglesia que predica esto no se llena. Porque ¿a quién le gusta que le diga que hay que cargar una cruz? A nadie. ¿Sabe cuál es la iglesia chévere? ¿Cuál es la iglesia bacana? La iglesia que hace en fila, la iglesia que se llena, la iglesia que tiene cultos, mejor dicho, sobrenaturales. ¿Sabe? Es la iglesia en donde dicen que no tienes que cambiar, que como vas bien. Esa es la iglesia que le gusta a la gente. La iglesia que no, del poco esfuerzo, la iglesia chévere, la iglesia la iglesia de moda es la iglesia que dice que el pecado no es tan pecado, que tranquilo, que masturbarse sí, que tampoco es tan grave. No es tan grave masturbarse, tranquilo, hace parte de la exploración de tu cuerpo. Esa es la iglesia a la cual todos queremos llegar, pero no es la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo se niega a sí mismo, se renuncia a cosas, se abstiene uno de cosas para lograr alcanzar el supremo llamamiento de Dios. Amén. Entonces, con este mensaje terrible, que tal vez usted dentro de 8 días no va a venir otra vez, porque allá en esa iglesia dan mucho palo, por lo menos hoy sí le pido el favor de que se concientice de esta verdad. El mundo para nuestros hijos será diferente en la medida en que nosotros hagamos sacrificio diferente. ¿Sabe? Que si mi hijo Matías y mi hija que vendrá después me recuerdan un día, que me recuerden, porque me esforcé por mostrarles a Cristo, no solamente desde un altar, sino desde mi vida, desde mis actos, desde mi vida diaria, desde mis renuncias diarias, desde mi sacrificio diario. Y que un día yo me siento indigno de decir la frase que dice el apóstol Pablo aquí. Yo siempre le oro a Dios y le digo: Dios, que el día que yo recite Filipenses 3:8 sea porque para mí es verdad ese versículo. Yo me lo aprendí hasta de memoria, ¿sabía? Bueno, el de la Reina Valera dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero yo me siento indigno de recitarlo, porque hay cosas a las cuales yo no he querido renunciar, y tengo que ser sincero con ustedes. Hay cosas a las cuales todavía me abstengo de decir: no voy hasta allá. Pero yo sé que algunos, Dios nos está hablando en esta noche y nos está diciendo: ¿quieres alcanzar más? ¿Quieres dejar algo a las futuras generaciones? ¿Quieres pasar del evangelio beneficioso al evangelio de sacrificio? Si eso es lo que Dios te está hablando, yo te invito a que te pongas sobre tus pies si es lo que Dios te está hablando. Si no, no lo hagas. No te engañes a ti mismo, ni trates de engañar a Dios, porque no se puede. Y le voy a dejar una frase del pastor Juan Pablo que la escuché en estos días. Decía él: los grandes legados no se evalúan por todo lo que se alcanzó, sino más bien por todo lo que se sacrificó en el proceso. Por eso nombro el autor, porque no es mío. Otra vez: los grandes legados no se evalúan por todo lo que se alcanzó, sino más bien por todo lo que se sacrificó